Buenas, sean bienvenidos todos a esta presentación sobre las bases del diseño y construcción de puentes. Mi nombre es Cristian de Pacheco y hoy vamos a estar viendo los elementos más importantes sobre la construcción de un puente. Bueno, a continuación voy a estar contando una breve historia de los puentes. Desde los primeros tiempos, los seres humanos han buscado formas de cruzar ríos y otros obstáculos naturales. Los primeros puentes eran simples troncos o piedras colocadas sobre arroyos. Con el tiempo, estas estructuras primitivas evolucionaron gracias a la innovación y el ingenio. En la antigua Roma se desarrollaron los arcos de piedra, que permitieron construir puentes más largos y duraderos. El puente de Alcántara, en España, es un excelente ejemplo de la ingeniería romana que ha perdurado a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, los puentes de piedra y madera se hicieron comunes en Europa, muchos de los cuales aún se utilizan hoy en día. En Asia, la dinastía Tang en China construyó impresionantes puentes de arco de piedra como el puente Xiaoshou, el puente de arco de piedra más antiguo del mundo. Con la revolución industrial llegaron nuevos materiales y técnicas. El acero y el concreto reforzado revolucionaron la construcción de puentes, permitiendo mayores luces y estructuras más resistentes. Un hito de esta era es el puente de Brooklyn, en Nueva York, terminado en 1883, que combinó cables de acero y torres de piedra. Algunos tipos de puentes son puentes de arco. Estos puentes utilizan como principal componente estructural el arco. El número de arcos que se necesitan varía dependiendo del tipo de carga y fuerzas de estrés que deben soportar. Puentes de viga. Tipo muy básico de los puentes que se apoya en varias vigas de varias formas y tamaños. Los puentes vigas pueden estar inclinados o en forma de V. Puentes de armadura. Una armadura es un marco triangulado de elementos que actúan principalmente en tensión y compresión. Las vigas truss eran comunes en la construcción del puente de acero antes de soldadura. Puentes voladizos. Estos puentes son similares en apariencia a los puentes de arco, pero apoyan su carga en brazos diagonales y no verticales. Puentes colgantes. Puentes que utilizan cuerdas o cables de la liga vertical para soportar el peso de la cubierta del puente y el tráfico. Puentes atrantados. Puente que utiliza cables de cubierta que están conectados directamente a una o más columnas verticales. Los cables se conectan normalmente a las columnas de dos maneras. Diseño en arpa. Cada cable está unido a los diferentes puntos de la columna. Y diseño en ventilador, que es cuando todos los cables se conectan a un punto en la parte superior de la columna. Pero antes de continuar vamos a definir qué es un puente. Según Wikipedia, un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle o un cuerpo de agua, o cualquier otro obstáculo físico como una carretera, un camino o una vía férrea. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construya. Los puentes, aunque pueden variar en diseño y material, generalmente comparten una serie de componentes fundamentales. Y conocer estos es algo fundamental al momento de hacer una construcción de un puente. Cimientos, pilotes y zapatas. Los cimientos son la base del puente, situados por debajo del nivel del suelo. Su función es transferir las cargas del puente al suelo subyacente. Los pilotes son columnas de concreto, acero o madera hincadas en el suelo para alcanzar capas más firmes. Las zapatas son bases más anchas de concreto que distribuyen la carga sobre una área mayor. Los pilares son soportes verticales que sostienen el tablero del puente en varios puntos a lo largo de su longitud. Son esenciales para puentes largos, proporcionando apoyo intermedio y reduciendo la longitud de los tramos del puente. Cabezales. Los cabezales son las partes superiores de los pilares, que distribuyen las cargas desde el tablero del puente hacia los pilares. Estribos. Los estribos son soportes situados en cada extremo del puente, proporcionando apoyo al tablero y evitando que el terreno se desplace. Además, suelen incorporar los accesos al puente. Tablero. El tablero es la superficie sobre la que se circulan los vehículos y peatones. Es uno de los componentes más visibles y puede estar hecho de concreto, acero o materiales compuestos. Incluye la calzada, las aceras y en algunos casos carriles para bicicletas. Vigas. Las vigas son elementos horizontales que soportan el tablero. Pueden ser de diferentes tipos, como vigas en Y, vigas cajón o vigas de celosía, dependiendo del diseño y las cargas que deben soportar. Arcos. En los puentes de arco, los arcos son elementos estructurales curvados que transfieren las cargas desde el tablero hacia los apoyos en los extremos. Los arcos pueden estar por debajo o por encima del tablero del puente. Cables. En puentes colgantes y atitantados, los cables son cruciales. En los puentes colgantes, los cables principales están anclados en los extremos del puente y sostienen el tablero mediante cables verticales.
mientras que en los puentes atirantados los cables se extienden directamente desde las torres hasta el tablero. Torres. Las torres son estructuras verticales que soportan los cables en los puentes colgantes y atirantados. Proporcionan la altura necesaria para que los cables formen el arco característico que distribuyen las cargas. Otros componentes serían las barandillas y las barreras. Las barandillas son estructuras de seguridad colocadas a lo largo de los bordes del puente para proteger a los peatones y vehículos. Las barreras pueden ser más robustas y están diseñadas para contener vehículos en caso de accidentes. Juntas de expansión. Las juntas de expansión permiten que el puente se expanda y contraiga con los cambios de temperatura sin sufrir daños estructurales. Se sitúan en puntos estratégicos del puente como entre el tablero y los estribos. A continuación vamos a ver los principios básicos del diseño de puentes. El diseño de un puente es una tarea compleja que requiere un profundo conocimiento de la ingeniería estructural, los materiales y las necesidades específicas del sitio. Algunos de los principios básicos son: criterios de diseño. 1. Seguridad. El principal objetivo en el diseño de cualquier puente es la seguridad. Los ingenieros deben asegurarse de que el puente pueda soportar todas las cargas previstas sin riesgo de colapso. Esto implica cálculos detallados y el uso de factores de seguridad para cubrir posibles incertidumbres. 2. Durabilidad. Un buen diseño debe considerar la longevidad del puente. Esto incluye la elección de materiales resistentes a la corrosión y el desgaste, así como un diseño que minimice el mantenimiento. Factores como el clima y el gráfico esperado también influyen en las decisiones de diseño. 3. Funcionalidad. El puente debe cumplir con su propósito previsto, ya sea para vehículos, trenes, peatones o una combinación de estos. También debe tener en cuenta el futuro crecimiento del tráfico y posibles cambios en su uso. 4. Estética. Aunque la funcionalidad y la seguridad son primordiales, la apariencia del puente también es importante, especialmente en entornos urbanos o paisajes naturales. Un puente bien diseñado puede convertirse en un símbolo icónico de la región. Otro principio básico del diseño de los puentes es la carga y resistencia. Las cargas en un puente se dividen en dos categorías principales: cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas son las cargas permanentes que incluyen el peso del propio puente y sus componentes, mientras que las cargas vivas son las cargas variables, como el tráfico de vehículos, peatones y factores ambientales como el viento, la nieve y los terremotos. Resistencia. Los ingenieros deben asegurarse de que la estructura pueda resistir a estas cargas sin deformaciones excesivas ni fallos estructurales. El análisis estructural incluye simulaciones y pruebas para garantizar que el diseño sea robusto y seguro. Materiales. Algunos de los materiales que se utilizan para hacer puentes son: acero, muy utilizado debido a su alta resistencia y su ductilidad, ideal para puentes con grandes luces y diseños esbeltos. Sin embargo, requiere protección contra la corrosión. Concreto. El concreto reforzado con acero es popular por su durabilidad y resistencia a la compresión. Es económico y versátil, adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Materiales compuestos. Combinan fibras de vidrio, carbono o aramida con resinas poliméricas. Son ligeros, fuertes y resistentes a la corrosión, pero más costosos. A continuación vamos a ver las etapas de la construcción de puentes. La construcción de un puente es un proceso meticuloso que requiere una cuidadosa planificación, coordinación y ejecución. A continuación vamos a ver las principales etapas que se siguen para llevar un puente desde el diseño hasta su finalización. Planificación y diseño. Estudios de viabilidad. Antes de comenzar la construcción se realizan estudios de viabilidad para evaluar las condiciones del sitio y determinar si es posible construir el puente en la ubicación deseada. Esto incluye análisis geotécnicos, estudios de impacto ambiental y consideraciones económicas. Selección del sitio. Se elige la ubicación exacta para el puente, considerando factores como el terreno, la proximidad a otras infraestructuras y el impacto en la comunidad local. Análisis estructural y diseño detallado. Los ingenieros realizan un análisis estructural detallado para diseñar el puente de acuerdo con las cargas previstas y los requisitos de seguridad. Se crean planos detallados y especificaciones técnicas que guiarán a la construcción. Preparación del terreno. Estudios geotécnicos. Se llevan a cabo estudios del suelo para entender su capacidad de carga y determinar el tipo de cimentación necesaria. Esto puede incluir la perforación de muestras de suelo y la realización de pruebas de resistencia. Preparación de los cimientos.
La preparación de los cimientos es crucial para la estabilidad del puente. Dependiendo del tipo de suelo, se pueden usar pilotes, zapatas o losas de cimentación. Se realiza la excavación y se colocan los cimientos según el diseño especificado. Construcción de la superestructura. Levantamiento de las torres o pilares. Si el puente tiene torres o pilares, estos se construyen primero. Estos elementos soportan la mayor parte del peso del puente. Se utilizan moldes y encofrados para dar forma al concreto, o se ensamblan las piezas de acero. Instalación de tablero del puente. El tablero es la parte del puente por donde transitan los vehículos y peatones. Para puentes vigas se instalan las vigas horizontales que soportan el tablero. En puentes colgantes y atirantados se colocan los cables y se suspenden las secciones del tablero. Unión de las secciones. En muchos casos el puente se construye en secciones que se ensamblan en el sitio. Se utilizan grúas y otras maquinarias pesadas para levantar y colocar las secciones de manera precisa. Inspección y mantenimiento. Inspección final. Una vez que el puente está construido, se realiza una inspección final para asegurar que todo cumple con los estándares de seguridad y calidad. Se prueban las cargas para verificar la capacidad del puente y se realizan ajustes si es necesario. Mantenimiento regular. El mantenimiento es esencial para la longevidad del puente. Esto incluye inspecciones periódicas, reparaciones menores y limpieza. Se monitorean los puntos críticos para detectar signos de desgastes o daño. Caso de estudio. En este caso, el puente de Escauda. El puente de Escauda es una obra maestra de la ingeniería moderna ubicada en el departamento de Santander, Colombia. Este puente, inaugurado en 2018, es el puente atirantado más alto de América Latina y un ejemplo fascinante de diseño y construcciones de puentes. Ubicación y contexto. El puente de Escauda se encuentra en la región montañosa de los Andes colombianos, en la vía que conecta Bucaramanga con Málaga. La zona es conocida por su terreno accidentado y condiciones geográficas desafiantes, lo que hizo necesario un diseño innovador para superar estos obstáculos. Dimensiones y características técnicas. El puente tiene una longitud total de 653 metros y una altura de pila central de 148 metros. El vano principal, que es la distancia entre los dos puntos de soporte más lejanos, es de 360 metros. Es un puente atirantado, lo que significa que su tablero está sostenido por cables que se extienden desde torres, proporcionando estabilidad y resistencia. Materiales y estructuras. Se utilizó concreto reforzado para las torres y el tablero del puente, y cables de acero de alta resistencia para los tirantes. El uso de estos materiales asegura la durabilidad y capacidad del puente para soportar cargas pesadas y condiciones ambientales adversas. Proceso de construcción. Planificación y diseño. El diseño del puente de Escauda fue un proceso complejo que involucró estudios geotécnicos detallados para entender la estabilidad del terreno. Los ingenieros tuvieron que considerar el alto riesgo sísmico de la región, incorporando características del diseño para resistir terremotos. Preparación del terreno. Antes de la construcción, se realizaron obras de estabilización del terreno para asegurar una base sólida para los cimientos del puente. Esto incluyó la instalación de anclajes profundos y el refuerzo del terreno circundante para prevenir deslizamientos de tierra. Construcción de las torres y el tablero. La construcción comenzó con las torres, que se elevaron utilizando encofrados trepantes para alcanzar la altura requerida. Luego se colocaron los cables atirantados utilizando grúas de gran capacidad y técnicas de tensado preciso. El tablero del puente se construyó en secciones que suspendieron y unieron gradualmente a los cables. Inspección y ajustes finales. Una vez completada la construcción, se realizaron inspecciones rigurosas para asegurar que el puente cumpliera con los estándares de seguridad y diseño. Se realizaron ajustes finales en los cables atirantados para garantizar una distribución uniforme de las cargas. Retos y soluciones. La región montañosa y el clima variable presentaron desafíos significativos durante la construcción. Las fuertes lluvias y riesgos de deslizamiento de tierra requirieron medidas de mitigación adicionales. Retos técnicos. El diseño atirantado del puente presentó retos en términos de estabilidad y distribución de cargas. Para superar estos desafíos, se utilizó tecnología avanzada de monitoreo y modelado estructural, permitiendo ajustes en tiempo real durante la construcción. Impacto y relevancia. Conectividad y desarrollo. El puente de Escauda ha mejorado significativamente la conectividad entre Bucaramanga y Málaga, reduciendo el tiempo de viaje y facilitando el comercio y el transporte. Ha sido un impulso para el desarrollo económico y social de la región, mejorando el acceso a servicios y oportunidades. Y algunos de los reconocimientos y logros que obtuvo este puente fueron que el puente ha sido reconocido por su diseño innovador y su contribución a la infraestructura de Colombia, y es un símbolo de la capacidad de ingeniería y construcción del país, destacando a nivel internacional.